Bueno, fíjate, antes de la etapa de hablar ya específicamente de investigador, surge el coleccionista. O sea, yo soy básicamente un coleccionista de música popular. Primero empecé con la música norteamericana, estamos hablando de cuando yo tenía 16, 17 años, tuve un programa de radio sobre música americana. Y claro, ya desde niño, por el lugar donde viví, pues estaba muy influenciado por la música cubana, pero lo tomaba como una cosa normal y corriente. Pero ya de jovencito empiezo a coleccionar, lo que colecciono es música norteamericana, después empiezo a coleccionar música cubana, viene el exilio. Los primeros años del exilio pues no tengo tiempo ni dinero para estar coleccionando, pero sí recordando la música cubana. Y ya en un momento determinado empiezo a comprar algunos discos, empiezo a copiar letras de canciones en una libreta. Mi mujer decía, mi esposo escribe canciones. Entonces ya estamos como en los años 70, ya mi situación económica en Puerto Rico es más estable, o sea, puedo dedicar más tiempo a la lectura nuevamente, etc. Y sale una enciclopedia cubana que se edita aquí precisamente, cuya parte musical, en realidad la enciclopedia estaba muy buena, pero la parte musical no estaba a la altura del resto de la enciclopedia. La persona que la hizo ya estaba enferma en aquella época, no pudo hacer un trabajo completo. Y yo se lo comenté al editor, y entonces con un atrevimiento enorme le dijo, si yo escribo sobre música cubana, tú me lo... porque él pensaba hacer una segunda edición. Si yo escribo sobre la música cubana, ¿tú lo publicas? Y me dice, sí, yo lo publico. Desgraciadamente no pudo hacer la segunda edición, la primera edición no se vendió con tanto éxito, pero ya yo me embarqué en el proyecto y lo que comencé a hacer, aparte de seguir leyendo, ya estaba así coleccionando nuevamente, comprando todo lo que pude conseguir de música cubana aquí en Puerto Rico, que se conseguía mucho todavía en la década de empezando los 70. Tuve una semana completa en la biblioteca de Washington, que eso es como estar en el paraíso a quien le guste la investigación. Y ya ahí reuní el material y publiqué mi primer libro, Del Areíto a la nueva trova. Después, antes de salir de Cuba, el próximo proyecto quería hacer una discografía de la música cubana. O sea, me encontré en ese proceso de investigación que el documento más verídico, el documento más auténtico en toda esta cuestión de lo que es música es el disco. El disco no necesita que nadie hable por él, el disco habla por sí solo. Es el documento auténtico, es el documento original. Jaime Rico Salazar. Yo me encuentro a Jaime Rico Salazar, lo conozco en Medellín y me dice que está haciendo un proyecto de la historia del bolero en Colombia. Y me doy cuenta que el hombre ya ha investigado mucho, que está muy en el tema, y le digo, ¿y por qué la hace de Colombia? Mire, ya que está pasando el trabajo, hágala completa, hágala de toda Latinoamérica. Y me dijo, ¿usted cree? Le digo, sí, hombre. Entonces, pues, se puso a hacer la historia completa, lo ayudé mucho en lo que pude. Quería un tema que tuviese la misma característica del bolero, o sea, que lo compartiera toda Latinoamérica. Y me encontré que lo más parecido a eso era el pregón, con una característica muy curiosa. Mientras que otros géneros musicales latinoamericanos o del mundo entero tienen su definición por la parte musical, el tiempo, cómo corre el tiempo, en fin, una serie de características, el pregón no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con la letra. O sea, se es pregón porque la letra toca el tema de los pregones. El pregón puede ser un son, puede ser un tango, puede ser cualquier género musical, un vals. Y ese fue el libro que hice, que lo llamé Si te quieres por el pico divertir, recordando el tema del manicero de Moisés Simón, que es el pregón que se pone popular en toda Latinoamérica, yo creo que más pronto, o sea, desde que se creó, empezó y creó una ola de escribir pregones en muchos de los países latinoamericanos. Y entonces hice primero el de Cuba, que le llamé Cuando salí de La Habana, pero entonces mis hermanos puertorriqueños me dijeron, bueno, pero nosotros también estamos celebrando 100 años.
y ahí surge la Marcha de los Jíbaros. ¿Por qué la Marcha de los Jíbaros? Porque la primera danza, que ya tiene un contenido muy puertorriqueño, o sea, sabor puertorriqueño, porque en definitiva está tomada de una canción popular puertorriqueña, es una danza que escribe un compositor norteamericano, pero le llama la danza de los jíbaros porque está tomada de un viejo tema puertorriqueño que es Si me dan pasteles, pero esa es la primera que ya tiene estructura. Y por eso le puse ese nombre, porque además tomo la metáfora de que todos los puertorriqueños que salieron de Puerto Rico a llevar la música por otros países, igual que hicieron los cubanos, en definitiva son eso, son personas que lo que están es anunciando el pregón, la canción puertorriqueña. Eso fue la parejita. Y años después ya me cae el nuevo milenio y me pasó exactamente lo mismo. O sea, se me ocurrió hacer un libro que le llamé no las 100 mejores canciones, ni tan siquiera las canciones, sino 100 canciones cubanas del milenio. Porque efectivamente comenzaba otro milenio y yo lo que quería cubrir el milenio anterior. Fue un trabajo bien interesante, con mucha investigación, con muchas horas de tomar decisiones, porque no puedes tomar 100 canciones representativas sin hacer primero una especie de límites a ciertos compositores. Me explico. Puedes hacer un libro de 100 canciones cubanas, muy bueno, con 100 canciones de Lecuona, pero no das idea de todos los demás compositores. O sea, le tuve que poner un límite a ciertos compositores como Lecuona, Farrés, etc., para que estuvieran presentes más compositores. Además, procuré buscar géneros más bien líricos, no tan bailables, o sea, que la letra tenga significado, tenga importancia. No hay muchos sones, por supuesto no hay congas, no hay rumba, sino más bien tipo canción, que la letra diga algo. Afortunadamente eso lo hice con un editor español, Jordi Pujol, que tú sabes ha hecho una obra brillante, importantísima con la música cubana, con su sello tumbado, rescatando del olvido cientos de piezas musicales. Gracias a eso se pudo hacer este trabajo. Pero entonces espérate, entonces además yo quería que esto fuese un puente. Primero que cumpliera una misión educativa. Entonces, las 100 canciones tienen, por supuesto, la biografía del compositor y la biografía de los intérpretes. Además de eso, en más de la mitad de los casos, logré que músicos, periodistas, investigadores como tú, poetas, novelistas, comentasen una canción determinada. Y más de la mitad de ellos eran de Cuba. Y la otra mitad era o de otros países o de cubanos viviendo fuera de Cuba. O sea, quería que eso fuera un puente, que comenzara un puente entre los de adentro y los de afuera. Y todo eso lo logré y tuvo mucho éxito. Ya de ahí, ya estamos en del 2000 en adelante, a mí me preocupaba cómo se producía la música, o sea, qué hace que la música varíe de un aspecto a otro aspecto. Y se me ocurrió analizarlo desde el punto de vista de lo que llamo binomios musicales. ¿Qué son binomios musicales? Pues son como, igual que dos extremos de un reloj de esos viejos de pared, que tú sabes que se mueve el péndulo de un lado a otro, y lo mismo pasa con la música, o sea, se mueve en esos péndulos. Ese péndulo se mueve a dos polos diferentes de un lado a otro. ¿Cuáles son esos polos? Pues mira, esos polos pueden ser música blanca versus música negra, música clásica versus música popular, música de la costa frente a música de la montaña. Y así logré 11 binomios de este tipo y le puse contrapuntos de la música cubana, usando el nombre famoso del maestro Fernando Ortiz, contrapunteo del tabaco y el azúcar, porque él hizo su contrapunteo en esos dos elementos y yo lo hago en esos elementos musicales. San Juan, New York, discografía de la música puertorriqueña, 1908-1942.
¿Por qué 1908? 1908 es la fecha en que se hace la primera grabación de música puertorriqueña. Esa grabación la hace una cubana en Nueva York, que se llamaba Chalía Herrera, era soprano. Había tenido la suerte, era una exiliada política, por supuesto, y ella había tenido la suerte de conectarse con los que primero grabaron cilindros en Nueva York. La firma Bettini grabó cilindros con Bettini desde el año 1898, pero claro, esos cilindros eran básicamente de música clásica. La cubanita, no sé cómo, parece que convenció a Bettini y empezó a grabar también cosas de zarzuelas españolas y música cubana y puertorriqueña. La canción puertorriqueña que escoge es la borinqueña. La borinqueña en aquella época era una danza que se cantaba y se bailaba en Puerto Rico, pero que se convierte en forma subterránea como el himno que reconocían los puertorriqueños como tal. O sea, no estaba ya como un himno establecido como tal, tampoco la marsellesa cuando se escribió estaba establecida como un himno. Y ella graba la borinqueña. Yo no había conseguido ese disco, no sabía de nadie que lo tuviera. Entonces, cuando ya yo tengo el libro completo, con portada y todo, salvo que no estaba esto que tú ves aquí al final, consigo el disco. Entonces paré la edición del disco, se le puso entonces el disco y aparece en la portada el disco original. Que Puerto Rico es el primer país del mundo que su primera grabación musical es lo que después va a ser su himno nacional. Un dato bien curioso. Y este libro, como verás, aquí hay una serie de papelitos. Esas son cosas que he ido encontrando después de escribirlo, de la discografía de esa etapa. O sea, la discografía nunca termina. La discografía es como los hijos que tú nunca terminas con ellos. Así que no te hagas ilusiones con el tuyo. El disco en una subasta, hay una firma americana, no es una firma, un señor que hace subastas 2 veces al año. Y entonces primero de discos de 78 discos y cilindros. En esa subasta él anuncia un promedio de 10.000 discos. Te tienes que leer la revista completa porque por supuesto lo latino es un 2 o un 3% de todo lo que sale a subasta. Pero por suerte mía me encontré este disco que el destino me lo puso en el camino. Yo había ido a Colombia en la década del 70, porque en aquella época yo estaba de contratista y como la firma General Electric, los contratistas que más le compraban artículos, pues nos dio un tour a Bogotá. Tuvimos 3 o 4 días en Bogotá. Francamente no me hizo un impacto grande Bogotá, pues sí, una ciudad interesante y pasé la página. Entonces cuando ya estoy metido de lleno en lo de la música, una vez recibo una carta de Celia Cruz y entonces Celia me mandaba un libro con la carta y me decía: don Cristóbal, así es como se debe escribir sobre la música. Y el libro era el libro de Humberto, la historia de Celia Cruz. Entonces en ese libro Humberto hablaba también de que en Cali había un señor coleccionista con una colección muy grande y ya claro, me llamó la atención, le escribí a Humberto Valverde, me dijo: sí, cómo no, ven cuando quieras, eres bien recibido. Bueno, pues ya tenía la idea de ir a Bogotá. Pero entonces me acordé que yo había comprado algunos discos Víctor, editados en Colombia, que se llama, en una serie que se llamaba Aquellas Canciones, que en la parte de atrás hacía las notas un tal Hernán Restrepo Duque. Entonces uno de esos discos, por ejemplo, podía hablar del tango y ese señor hablaba del tango con una soltura enorme. Otro podía ser, por supuesto, de música colombiana y era igual, una cátedra. Pero también hacía lo mismo con México, hacía lo mismo con Cuba. Entonces yo llegué a la conclusión de que este señor no existía, sino era un nombre que había inventado la Víctor, como cuando Walt Disney pintó el primer ratón Miquito, no volvió a pintar más ninguno, puso a 5 o 6 señores a pintar ratones Miquito y se acabó. Se lo dije a un gran coleccionista de aquí, a Gilbert Mamer, y me dijo: no, él existe, yo me he carteado con él. Y entonces me da la dirección
de Hernán, y en ese viaje voy a Medellín también a conocerlo. Y por último, mi esposa me dijo, ay, me han dicho que Cartagena es muy linda, vamos a ver a Cartagena. Y yo, Cartagena tiene que ser una ciudad más o menos como La Habana, más o menos 2 ciudades. Eso no tiene nada de importancia. Qué equivocado estaba. Y entonces ese viaje voy a esas 3 ciudades y ya quedé prendado de Colombia y ya seguí viniendo a Colombia, como tú sabes, en muchas ocasiones. La vida de Cristóbal Díaz Ayala transcurre de la forma siguiente. Antiguamente, la vida de Cristóbal Díaz Ayala transcurre de la forma siguiente. Antiguamente, en Cuba, cuando la locura del azúcar, que era una gran hacienda azucarera, pues en los periódicos de la época pues salió un anuncio que decía, se vende una central azucarera. Y entonces la central azucarera comprendía, pues por supuesto, el edificio, tantas hectáreas, los equipos que tenía, las reses, los animales que había, los bueyes que eran primordiales para poder tramitar. Y entonces al final decía, y la dotación, también va la dotación. La dotación era una manera muy elegante de decir que iban 500 o 1000 esclavos en la cosa. Entonces yo dono mi colección a la Universidad de Miami hace ya como 12 años. ¿Colección de discos? Colección de discos, libros. En total eran más de 100.000 unidades. Y entonces, pero más la dotación. O sea, de hecho yo me doné también. No me di cuenta, pero me estaba donando yo también. O sea, la relación afortunadamente ha seguido. Más, yo escribí una vez un artículo que decía cómo hay vida después de la donación, porque generalmente la donación es post-mortem, y eso es el error más grande del mundo. O sea, el coleccionista se muere, pobrecito. Yo he tenido amigos aquí que la colección ha ido a parar al vertedero, o sea, se pierde la colección. Si tú en vida puedes disponer de la colección, sabes a dónde fue la colección. Tuve mucha suerte, la colección está toda catalogada en gran parte, además está bien cuidada, muy usada. De hecho, ellos además todos los años establecen 3 bolsas de viajes de $1.500, de manera que personas que no viven en el estado de la Florida puedan venir de otros estados, de cualquier parte del mundo. Ulloa, el colombiano Ulloa, ha hecho ya uso de esa beca, y eso me da mucha satisfacción, o sea, ver que la colección está viva. Además, en el orden personal, cuando yo necesito algo, pues mira, lo pido, me lo prestan y lo vuelvo a devolver. Además, la discografía que había hecho el primer tomo, que se había quedado el resto se convirtió en una obra, iba a ser una obra en 10 tomos para cubrir desde 1925 a 1960, lógicamente, las grabaciones subieron en progresión geométrica. O sea, el primer volumen yo lo que tenía eran 4.000 números, digamos. Del 25 al 60 estábamos hablando de quizás 10.000 canciones, o qué sé yo, no, 10.000 no, 200.000 canciones. O sea, lo doné también a la universidad y eso está en pantalla. O sea, eso se puede ver. Ahí está la información de todas las canciones cubanas de ese tiempo, con biografías, etcétera, con detalles técnicos para todo el mundo. La relación es muy buena con la gente de la música, magnífica. Yo he estado en Cuba 2 veces. La primera vez fui en 2000, me parece que fue 2008, o sea, ya estaba la discografía en pantalla, pero no se conocía en Cuba. Entonces la Universidad de Florida, donde yo doné la colección, me envió a que explicara en instituciones que tienen que ver con la música en Cuba, cómo se accesaba a ello, cómo se manejaba. Y entonces en una semana fui a 7 instituciones diferentes a mostrar el sistema, etcétera, etcétera. Y después, como... la nostalgia no lo envolvió. Mira, yo fui muy preparado al viaje. Yo sabía lo que... en primer lugar, yo me llevé a Cuba adentro. O sea, no es el cubano que se va y tiene una imagen tan mala que no, yo me la llevé adentro. O sea, Cuba siempre ha estado conmigo. Y segundo lugar, cuando yo empiezo
en estos viajes que empiezo a dar, porque salté esa parte, cuando ya no encuentro discos que comprar aquí en Puerto Rico, en Miami, en Nueva York, empiezo a viajar, voy a México, voy a Venezuela, me encuentro en congresos con gente de la música que yo no conocía y me hago amigo de ellos y veo que tenemos una cosa en común, que es la cultura cubana, el aspecto de la musical, que está por encima de lo que podamos pensar desde el punto de vista político. Yo jamás le pregunté a ellos qué pensaban de Cuba, ni ellos me lo preguntaron a mí.